Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Te recordamos, pasar a la descripción del video para poder ver el documento del cual se cuenta la historia de hoy. Demos paso a la narración de hoy. El caso de las endemoniadas de Loudun es, sin duda, uno de los episodios más escalofriantes de posesión diabólica colectiva jamás registrados. Ocurrió en 1634, en la pequeña ciudad francesa de Loudun, y dejó una marca indeleble en la historia de la Inquisición y la brujería. Aquel fatídico año, las monjas ursulinas del convento local comenzaron a sufrir episodios de aparente posesión, asegurando que el responsable de su tormento era el padre Urbain Grandier. Acusado de hechizar a las religiosas, Grandier fue sometido a un juicio despiadado que culminó en su condena a la hoguera. Antecedentes. Loudun, una ciudad tranquila de la región de Poitou, fue el escenario de esta tragedia. Desde 1617, Urbain Grandier ejercía como párroco de St. Pierre du Marche. Era un hombre de porte distinguido, culto y refinado, pero también envuelto en constantes controversias. Su atractivo y carisma lo hicieron objeto de numerosos romances, incluyendo uno con Philippe Trincant, hija del fiscal del rey, y otro con Madeleine de Brou, de quien se rumorea que fue su amante mientras escribía su tratado contra el celibato sacerdotal. Sin embargo, su carácter desafiante le granjeó muchos enemigos. En 1629, tuvo un enfrentamiento directo con Jacques de Thibault, agente del cardenal Richelieu, quien llegó a golpearlo públicamente. En respuesta, Grandier viajó a París para presentar su denuncia ante Luis XIII. Pero sus adversarios no descansaron. Poco después, lo acusaron de inmoralidad ante el obispo de Poitiers, quien ordenó una investigación encabezada por uno de sus rivales más acérrimos, el fiscal Louis Trincant. Grandier fue arrestado en 1629 y, tras varios meses de reclusión, recibió una sentencia que lo obligaba a abstenerse de ejercer sus funciones eclesiásticas en la diócesis de Poitiers durante 5 años, y de por vida en Loudun. No obstante, gracias a sus conexiones, en 1631 logró revertir la sanción y fue restaurado en su posición. Ese mismo año, tomó una postura pública contra el plan del cardenal Richelieu de demoler la fortaleza de Loudun, una acción que selló definitivamente su destino. El poderoso ministro nunca olvidó su desafío. La conspiración en el convento. El convento de las Ursulinas de Loudun había sido fundado en 1626. Su superiora, Madre Juana de los Ángeles, se distinguía por su inteligencia y firmeza. En 1634, 17 monjas habitaban el convento, cuando de pronto comenzaron a sufrir episodios de aparente posesión. Con voces distorsionadas, convulsiones y manifestaciones de profundo horror, aseguraban que Grandier era el responsable de su mal. La superiora había pedido inicialmente a Grandier que se convirtiera en su confesor, pero él había rechazado la petición. Entonces, el canónigo Mignon, uno de sus más grandes enemigos, asumió el cargo. Fue él quien impulsó la acusación de brujería, aprovechando el fervor y temor de la población. Lo que siguió fue un juicio lleno de manipulación, tortura y desesperación. En la plaza de Loudun, el destino de Grandier quedó sellado entre llamas y gritos. Posesión y primeros exorcismos. El otoño de 1632 trajo consigo un velo de inquietud que se apoderó del convento. Lo que comenzó como murmullos sobre sombras errantes pronto se transformó en escenas aterradoras, visiones de entidades malignas, susurros en la oscuridad y estremecedores episodios de histeria colectiva. Desesperadas, las monjas acudieron a su director espiritual, quien no tardó en llegar a una conclusión inquietante. Lo que ocurría dentro de aquellos muros era obra del demonio. Convencido de la gravedad de la situación, el religioso convocó a otros sacerdotes de localidades cercanas para iniciar los exorcismos. Pero lejos de apaciguar el tormento, los rituales parecían alimentar el caos. La superiora, al igual que varias de sus hermanas, sufrió violentas convulsiones, gritó con una fuerza sobrehumana y, en medio de su agonía, murmuró palabras incomprensibles. Algunas, entre sollozos y jadeos, afirmaban que estaban poseídas por entidades perversas, llegadas al convento a través de un extraño objeto arrojado dentro de los muros. Ante el horror creciente, las autoridades religiosas decidieron intervenir. En marzo de 1633, los exorcismos fueron suspendidos, y las monjas confinadas en sus celdas con la esperanza de que la calma regresara al convento. Pero la historia estaba lejos de llegar a su fin. Acusación de brujería.
Mientras tanto, los enemigos del acusado urdían su estrategia con precisión cruel. Las sospechas se convirtieron en acusaciones, y los rumores en pruebas irrefutables. A través de maniobras calculadas, lograron persuadir a figuras de poder para que tomaran medidas drásticas. Pronto, las puertas de la justicia se cerraron sobre él, y la sombra de la condena lo envolvió sin piedad. Los exorcismos se retomaron con más fuerza que nunca. Esta vez, las monjas no solo aseguraban que su tormento era obra de un hechizo, sino que daban nombres. Con cada sesión, una lista interminable de demonios emergía, cada uno con un propósito siniestro. El 18 de agosto de 1634, la sentencia fue ejecutada. Torturado, humillado y finalmente condenado a las llamas, el acusado se mantuvo firme en su inocencia hasta su último aliento. Pero incluso después de su muerte, el mal que había tomado el convento no desapareció de inmediato. Las crisis de posesión continuaron, prolongándose por años y alimentando una leyenda que jamás se extinguiría. Las posesiones de Aix-en-Provence, un convento en llamas. A principios del siglo XVII, la tranquila Provenza fue sacudida por un caso de histeria colectiva que marcaría para siempre la historia de la Inquisición y la brujería. En el corazón del escándalo se encontraba Louis Gaufridi, un monje benedictino de la abadía de San Víctor de Marsella y párroco de Accoules, acusado de seducir y hechizar a varias monjas ursulinas en Aix-en-Provence. Entre sus presuntas víctimas destacaban Madeleine de Mandolx de la Palude y Louise Cappeau, quienes aseguraban estar bajo el dominio de un poder oscuro. Sus confesiones desataron el furor de la Iglesia y los magistrados, desencadenando un proceso que terminaría con Gaufridi en el centro de una cacería implacable. A pesar de sus poderosos aliados, el monje fue sentenciado por brujería y condenado a la hoguera el 30 de abril de 1611. El contagio de la locura. Pero la tragedia no se detuvo allí. La histeria desbordó los muros del convento y pronto alcanzó otras órdenes religiosas en Provenza. Monjas de distintos conventos comenzaron a sufrir convulsiones, a gritar palabras incomprensibles y a asegurar que fuerzas demoníacas se habían apoderado de sus cuerpos. Los exorcismos se multiplicaron, y el fuego purificador se convirtió en la única respuesta. Para algunos, los rituales parecían contener la expansión del fenómeno, aunque el miedo continuaba avivando las llamas del fanatismo. En Cassis, otro grupo de mujeres fue acusado de brujería y sentenciado a la misma suerte de Gaufridi, morir entre llamas, con el nombre de Dios en sus labios y el peso de una sociedad implacable sobre sus hombros. Louis Gaufridi, entre fe y condena. Louis Gaufridi nació en 1572 en el Alto Valle del Verdón, lejos de las intrigas de la Iglesia, pero destinado a ser parte de ellas. Desde joven, su familia lo encaminó hacia la vida religiosa, y bajo la guía de su tío, un párroco local, desarrolló su educación en latín y liturgia. Sin embargo, fueron los antiguos tratados de Cábala los que captaron su atención, abriendo una puerta a conocimientos prohibidos. A los 18 años viajó a Arles para continuar sus estudios en teología, preparándose para el sacerdocio. Tras ser ordenado, regresó a Marsella en 1595, donde poco a poco escaló posiciones hasta convertirse en párroco de Accoules. Su ascenso en la iglesia se vio favorecido por su cercanía con la influyente familia de Mandolx de la Palude, quienes confiaron en él para guiar espiritualmente a su hija menor, Madeleine. Pero lo que comenzó como una relación de mentoría pronto se tornó en un vínculo peligroso. Se decía que Madeleine era su hija espiritual, pero los rumores apuntaban a algo más profundo y prohibido. Las reuniones privadas entre ambos avivaron sospechas, alimentando intrigas que, con el tiempo, lo arrastrarían al abismo. En 1609, la Madre Superiora de las Ursulinas de Marsella decidió tomar cartas en el asunto. Denunció la relación y exigió la salida inmediata del sacerdote del convento. Madeleine fue puesta bajo estricta supervisión. Ante la presión, terminó revelando secretos comprometedores sobre su vínculo con Gaufridi. Para evitar un escándalo aún mayor, la joven fue trasladada al convento de Aix, pero el horror apenas comenzaba. Las crisis de posesión se intensificaron y el juicio contra Gaufridi se convirtió en un espectáculo de fervor religioso y miedo irracional. El monje fue acusado de brujería, torturado y finalmente condenado a morir en la hoguera, con su último aliento clamando su inocencia. Pero incluso después de su muerte, el fantasma de aquella tragedia siguió acechando los conventos de Provenza. Las posesiones no cesaron de inmediato,
Y los demonios de Aix-en-Provence continuaron su danza macabra por varios años más, sembrando el terror entre quienes aún se atrevían a desafiar la voluntad de Dios. Posesiones demoníacas. El terror en Aix-en-Provence. La calma del convento de las Ursulinas de Aix se desmoronó con el deterioro de Madeleine. La joven comenzó a experimentar visiones aterradoras y convulsiones en mitad de los servicios religiosos, perturbando a quienes la rodeaban. Sus superioras, alarmadas, buscaron una explicación, pero lo que hallaron fue aún más inquietante. Madeleine confesó que había sido privada de su virginidad y que había sellado un pacto con el diablo. Al principio, muchos se mostraron escépticos. Sin embargo, su comportamiento se tornó cada vez más violento. Su cuerpo se retorcía con una fuerza sobrehumana, sus gritos resonaban en los pasillos, y en un ataque de furia, tomó un crucifijo y lo destrozó. La conclusión era inevitable. Se trataba de una posesión demoníaca, y solo un exorcismo podía liberar su alma del tormento. Durante más de un año, un sacerdote intentó expulsar las entidades que supuestamente la habitaban. Pero lejos de mejorar, Madeleine se hundió aún más en el abismo. Con el tiempo, sus acusaciones se volvieron más precisas. Aseguraba que un sacerdote la había hechizado, obligándola a entregarse al diablo desde los 17 años. El pánico se propagó como un incendio. 3 monjas más afirmaron estar poseídas, y para finales de año, el número de víctimas ascendía a 8. De todas, Louise Cappeau era la más atormentada. Sus contorsiones rozaban lo inhumano, sus delirios parecían guiados por fuerzas invisibles. Ante la magnitud del fenómeno, las autoridades religiosas ordenaron el traslado de Madeleine y Louise a Sainte-Baume. El juicio del sacerdote. El caso llegó a manos de la Inquisición. La investigación reveló que Madeleine no estaba poseída por un solo espíritu maligno, sino por una multitud de demonios, liderados por Belcebú y Astaroth. Louise, por su parte, solo albergaba 3 entidades, pero su sufrimiento era igual de brutal. El 19 de diciembre de 1610, un demonio supuestamente habló a través de Louise, lanzando una acusación escalofriante. Madeleine era la causa de su tormento. Luego, otra entidad, conocida por su tendencia a hablar sin descanso, incitó a Madeleine a hacer penitencia y señaló al responsable de su posesión. Hasta ese momento, nadie había sospechado de él. Sin embargo, la declaración despertó el horror. Se ordenó la presencia del acusado en el convento, y en cuanto Louise lo vio, lo señaló con una convicción aterradora. Era un hechicero, un caníbal, un siervo del diablo. Los relatos crecieron en intensidad. Se decía que el sacerdote había llevado a Madeleine a una cueva donde demonios la marcaron en el dedo anular antes de arrebatarle su pureza. La había forzado a firmar documentos y la había proclamado princesa de un aquelarre. También se afirmaba que reforzaba su propia posesión para impedir que Madeleine escapara. Cuando fue confrontado, el sacerdote se limitó a reír. «Si yo fuera un hechicero, habría entregado mi alma a 1000 demonios», bromeó. Pero sus palabras fueron tomadas como una confesión. Los inquisidores ordenaron su arresto inmediato y lo encerraron en una prisión subterránea detrás del altar mayor, un oscuro calabozo conocido como la Cueva de la Penitencia. El convento había sellado su destino, y el terror que allí nació seguiría propagándose mucho después de que las llamas consumieran su último grito de inocencia. Evolución del caso. Las noches en Sainte-Baume se tornaron inquietantes. Los inquisidores aseguraban que el aire vibraba con una música infernal proveniente de los bosques, un sonido que, según ellos, marcaba la presencia de fuerzas malignas. El 24 de enero de 1611, la calma de la montaña fue rota por un estruendo aterrador. Voces potentes, cantos de mujeres y niños, parecían surgir de la oscuridad, retumbando en el valle. Los aquelarres, afirmaban los inquisidores, se celebraban con más intensidad que nunca. La gruta, los matorrales, las rocas y los caminos se llenaban de figuras espectrales en la noche, envueltas en luces parpadeantes como antorchas danzantes en la llanura. Durante horas, aquel terror sonoro se extendió sin explicación. Los inquisidores llamaron a Gaufridi ante ellos, presionándolo para obtener confesiones. El sacerdote, agotado y cercado por la acusación, terminó revelando detalles que fueron interpretados como pruebas irrefutables de su culpabilidad. Sus palabras fueron tomadas como una admisión del dominio que ejercía sobre su supuesta víctima y,
según los religiosos, una confirmación de los métodos de encantamiento que había utilizado. Pero la historia no terminó ahí. Louise, una de las jóvenes afectadas, comenzó a recitar dogmas en latín, lo que dejó perplejos a los inquisidores. Su conocimiento del idioma, adquirido de manera aparentemente inexplicable, les llevó a la conclusión de que algo sobrenatural estaba obrando en ella. Un exorcista afirmó que las palabras pronunciadas eran tan extraordinarias que no podemos siquiera describirlas. Uno de los inquisidores redactó una carta urgente, instando a los sacerdotes de la doctrina cristiana a presenciar los sucesos. En su mensaje, aseguraba que lo que ocurría era verdaderamente inaudito, tan increíble que solo se puede aceptar al verlo con los propios ojos. El destino de Gaufridi. Las acusaciones contra el sacerdote se tornaron cada vez más extremas. Afirmaban que había cometido toda clase de perversiones y que su hogar estaba plagado de objetos hechiceros. Para comprobarlo, los inquisidores ordenaron un registro minucioso. Pero en lugar de hallar pruebas condenatorias, lo que encontraron fue sorprendente. En su comunidad, el sacerdote tenía una excelente reputación y numerosos seguidores que aseguraban su inocencia. Figuras de alto estatus en la región comenzaron a expresar dudas sobre el proceso. Algunos calificaron las acusaciones de absurdas, otros pidieron que el caso fuese disuelto en un sínodo. Incluso un inquisidor fue encarcelado brevemente por desafiar el juicio y cuestionar la validez de la condena. Gaufridi, sintiendo que tenía apoyo suficiente, exigió que su nombre fuese borrado del acta y que sus acusadores fuesen castigados. Buscó ayuda en Aviñón y apeló a las autoridades religiosas para que su inocencia fuese reconocida. Sin embargo, su solicitud fue rechazada. En un giro inesperado, el obispo de Marsella ordenó que el sacerdote fuese recluido de inmediato. La Inquisición se negaba a soltar su presa, y los días de Gaufridi estaban contados. En medio de un clima de fervor y miedo, el juicio avanzó inexorablemente hacia su desenlace final. El juicio del horror en Provenza. La Inquisición no estaba dispuesta a dejar escapar al sacerdote. En febrero de 1611, el gran inquisidor viajó a Aix para presentar su caso ante el presidente del Parlamento, asegurando que todas las pruebas apuntaban a una posesión demoníaca y que el responsable era el hombre que yacía tras los barrotes. El Parlamento de Provenza asumió el juicio, y Madeleine fue llevada ante el presidente. Con voz quebrada, habló de los tormentos que la acechaban, y a petición de los inquisidores, mostró las supuestas marcas satánicas impresas en su piel. Apenas 2 días después, la acusación de brujería quedó formalizada, sellando el destino del sacerdote. Encerrado en un calabozo, Gaufridi apenas veía la luz. Su traslado a Aix fue marcado por un extraño alboroto nocturno. Una lechuza sobrevoló la prisión, y los ladridos de perros rompieron el silencio de la madrugada. Para los inquisidores, aquello no era casualidad. La presencia del maligno se sentía en el aire. Las noches en el osario. En Aix, Madeleine volvió a ser examinada por los inquisidores. Querían descubrir si las marcas demoníacas seguían allí. Tras su inspección, la llevaron a los sótanos de la catedral, donde la obligaron a pasar 2 noches en el osario. Rodeada de huesos y calaveras, la joven se sumió en un frenesí aterrador, mientras los inquisidores observaban con fascinación su reacción. El 24 de febrero, un médico examinó a Madeleine y certificó su posesión. Las sesiones de tortura continuaron, llegando a tal punto que los guardias necesitaron a varios hombres para sujetarla. Con el paso de los días, los síntomas se tornaron más espeluznantes. Los médicos aseguraron que su piel se movía sobre su cráneo, como si algo se agitara bajo su carne. Intentaron contener la reacción, pero sin éxito. La joven afirmó que no podía evitarlo, y los inquisidores interpretaron aquello como prueba irrefutable del dominio demoníaco. El enfrentamiento. El 5 de marzo, los inquisidores organizaron un enfrentamiento entre Madeleine y Gaufridi. La joven se volvió hacia él y con voz firme enumeró las acusaciones. Me desvirgaste en casa de mi padre. Me llevaste al aquelarre y me hiciste marcar. Enviaste demonios a poseerme cuando quise ingresar a las Ursulinas. Gaufridi negó cada palabra, jurando por Dios Padre, por Dios Hijo, por la Virgen y por San Juan. Pero Madeleine lo interrumpió con una respuesta escalofriante. Por Dios Padre, te refieres a Lucifer. Por el Hijo, Belcebú. Por el Espíritu Santo, Leviatán.
Por la Virgen, la madre del Anticristo. Por San Juan, el precursor del Anticristo. Ese es el juramento de los brujos. El silencio cayó sobre la sala. Esa misma noche, los inquisidores examinaron el cuerpo del sacerdote. Vendándole los ojos, lo pincharon en distintos puntos y confirmaron 3 marcas insensibles, las cuales certificaron como prueba demoníaca. El descenso final. Las acusaciones contra Gaufridi se tornaron aún más extremas. Madeleine lo denunció como hechicero, caníbal y príncipe del aquelarre. Lo describió conduciéndola a la montaña, donde brujos la ungieron y la bautizaron con el bautismo de los hechiceros. La marcaron en el corazón, la cabeza y los riñones, y finalmente la obligaron a firmar un pacto con su sangre. Poco después, la joven intentó acabar con su vida en 2 ocasiones. La desesperación y el terror envolvían su rostro, mientras los inquisidores veían en su sufrimiento la confirmación de su historia. El tribunal, convencido de la culpabilidad del sacerdote, ordenó su tortura en prisión. Allí, bajo una extenuante presión, se redactó una confesión en su propio puño y letra. Se afirmaba que había celebrado misas negras para poseer mujeres y que más de 1000 personas habían sido arrastradas por su influjo. El 26 de marzo, Gaufridi se retractó de su confesión, proclamando su inocencia ante el tribunal. Pero era demasiado tarde. Su destino ya había sido sellado. El juicio del terror. El juicio inició con Madeleine denunciando a Gaufridi como lugarteniente de Lucifer. Entre sollozos, describió con precisión los aquelarres que se celebraban cada noche. Con cada palabra, la imagen del sacerdote como líder de la sinagoga satánica se volvía más real para sus jueces. Cuando se enfrentó a sus torturas finales, Gaufridi se quebró. Rodeado de religiosos y exorcistas, declaró: «El demonio me acusa de brujería. Es verdad, porque soy brujo». Aquella frase selló su sentencia. En una última ceremonia, los inquisidores exorcizaron su cuerpo para expulsar a Belcebú y salvar su alma antes de su ejecución. Gaufridi fue quemado en la hoguera, condenado por brujería, hechicería e impiedad. Las llamas consumieron su último aliento. Pero el terror que nació en Aix-en-Provence seguiría propagándose mucho después de que su cuerpo se convirtiera en cenizas. La ejecución de Gaufridi, el último aliento del condenado. El destino del sacerdote estaba sellado. Su última esperanza de redención se esfumó cuando los inquisidores lo sometieron a un último interrogatorio, desesperados por arrancarle los nombres de sus supuestos cómplices. Pero la muerte ya había sido dictada, y no habría escapatoria. El 30 de abril, el Parlamento de Provenza ejecutó su sentencia. Antes de enfrentar su fin, fue degradado por la Iglesia en una ceremonia solemne. Con la cabeza descubierta, los pies descalzos y una soga rodeándole el cuello, el hombre que alguna vez había guiado almas ahora marchaba hacia la oscuridad. Escoltado por arqueros, su cuerpo fue arrastrado por las calles de Aix durante horas. La multitud observaba en silencio, algunos con desprecio, otros con incertidumbre. A su paso, el rumor de sus crímenes recorría las bocas de los espectadores, cada historia más aterradora que la anterior. Finalmente, llegó al lugar destinado para su ejecución, la Plaza de los Predicadores. Allí, le fue concedida una última gracia: sería estrangulado antes de sentir el fuego en su carne. Mientras ascendía a la pira, el sacerdote cerró los ojos y exhaló su última oración. El nudo se apretó, y su cuerpo se desplomó. Las llamas consumieron lo que quedaba de él. La hoguera crujió, el humo se elevó al cielo, y sus cenizas fueron esparcidas al viento, disipándose en el aire, como si jamás hubiera existido. El miedo no termina aquí, solo comienza a arraigarse en tu mente. Si quieres más relatos que desafíen la realidad, sígueme en YouTube, Spotify y TikTok. Allí, el horror continúa, susurrando en la oscuridad, esperando por ti. Nos vemos, si es que logras escapar. Que tengas buena noche.